Buenas tardes, mi nombre es Jessica Chacín y yo les voy a dar una breve historia sobre la auditoría. La auditoría proviene de quien me emana el servicio. Esta se originó en la práctica de la contabilidad, la cual, desde los inicios de la sociedad, se encarga de crear un sistema de información en el que se realice algún tipo de acumulación y registro de manera ordenada de los datos acerca de factores productivos en los que existe interés. La auditoría le da certeza a una persona física o moral sobre la forma y el estado en que guarda el negocio. Cualquier actividad requiere de ciertos procedimientos o pasos a seguir, así como por ejemplo un doctor debe seguir ciertos pasos como anestesiar, verificar los signos vitales, para así proceder a operar. Un auditor debe seguir ciertos pasos también para lograr su objetivo. La auditoría en su acepción más amplia significa verificar la información financiera, operacional y administrativa que se presente sea confiable, veraz y oportuna. La auditoría es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de todos los recursos. Toda auditoría debe ser analítica y objetiva. Estas pueden ser voluntarias o de carácter obligatorio. La auditoría es llevada a cabo por la figura de un auditor. El auditor debe tener conocimiento de la empresa en cuanto a su infraestructura, su funcionamiento y conocimiento del medio ambiente en el cual se desarrolla la organización. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Cabello y les voy a hablar sobre las funciones de una auditoría. Una auditoría debe priorizar acciones que optimicen a la organización, analizar y evaluar el proceso desde el inicio hasta el final, evaluando los riesgos posibles. También, una de las características es facilitar a la dirección no solo de la información correcta, sino también de proveer visión sobre determinada temática en particular, para que la compañía logre alcanzar los objetivos propuestos. Fases de una auditoría. Es la presentación en forma escrita de todo el trabajo del auditor. Toda auditoría se lleva a cabo siguiendo un plan de acción o fases que es importante respetar y cumplir. Una de las fases son planeación, ejecución e informe. Me explico, la planeación es donde se informa a la empresa el modo de actuar del auditor y el tiempo que dure una auditoría. Esta etapa se le puede solicitar a la empresa determinada en cuestiones de que facilite a la tarea del auditor, por ejemplo, el acceso a depósito, a materiales contables o a la oficina. Ejecución es la puesta en marcha de la etapa anterior y el informe es la presentación en forma escrita de todo el trabajo del auditor. ¿Qué es la definición de auditor? El auditor es o son las personas que llevan a cabo la auditoría desde el comienzo hasta el final. Este examinador no puede actuar influenciados por conflictos personales en ninguna auditoría, sino más bien debe ser completamente imparcial, dado que se encuentra en una postura de evaluación de la empresa u organización. Gracias, esta es toda mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Velázquez y voy a continuar con el punto número 4, que son los tipos de auditoría. En este punto tenemos la auditoría fiscal, la auditoría contable, de estados financieros, auditoría interna, externa, auditoría operacional, auditoría administrativa, auditoría integral y auditoría gubernamental. Auditoría financiera. Consiste en una revisión exploratoria y crítica de los controles subyacentes y los registros de contabilidad de una empresa realizada por un contador público, cuya conclusión es un dictamen acerca de la corrección de los estados financieros de la empresa. La auditoría interna proviene de la auditoría financiera y consiste en una actividad de evaluación que se desarrolla en forma independiente dentro de una organización a fin de revisar la contabilidad, las finanzas y otras operaciones como base de un servicio protector y constructivo para la administración. En un instrumento de control que funciona por medio de la mediación y evaluación de la eficiencia de otras clases de control, tales como el procedimiento, la contabilidad y además registros, informes financieros, normas de ejecución, entre otros. Auditoría de operaciones. Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente de una función o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando personal no especializado en el área del estudio, con el objeto de asegurar la administración que sus objetivos se cumplan y determinar qué condiciones puedan mejorarse. A continuación se le dan unos ejemplos que son como la evaluación del cumplimiento de políticas y procedimientos, y el segundo es la revisión de prácticas de compras. Tenemos la auditoría administrativa.
Es un examen detallado de la administración de un organismo social realizado por un profesional de la administración con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, sus metas fijadas con una base de organización, sus recursos humanos, financieros, materiales, sus métodos y controles y su forma de operar. La auditoría fiscal consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el punto de vista físico, direcciones o tesorerías de Hacienda estatales o tesorerías municipales. La auditoría de resultados programas. Esta auditoría con la eficiencia y la congruencia alcanzada en el logro de los objetivos y las metas establecidas en relación con avance del ejercicio presupuestal. La auditoría de legalidad. Este tipo de auditoría tiene como finalidad de revisar si la dependencia o la entidad en el desarrollo de sus actividades ha observado el cumplimiento de disposiciones legales que sean aplicables, como las leyes, reglamentos, decretos, circulares, entre otros. Auditoría integral. Es un examen que proporciona una evaluación objetiva y constructiva acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y materiales son manejados con debida economía, eficiencia y eficacia. La auditoría de comunicación es aquella realizada por un profesional experto en comunicaciones e imagen sobre los estados de la comunicación interna y externa de una organización. La auditoría de estados financieros es aquella realizada por un profesional experto en auditoría que realiza el examen sobre los estados financieros, llamado contables de algunos países, de una entidad o ente con el fin de emitir una opinión independiente sobre el apego de dichos estados a las normas internacionales de formación financiera u otra normativa aplicable según la legislación o lineamiento particular sobre la actividad del sujeto auditable. Auditoría administrativa. Es la técnica del control administrativo que examina sistemática e integralmente el grado de eficiencia en la aplicación del proceso administrativo en las distintas funciones de una entidad, así como la manera en que ésta financia e incluye con las mismas. Tenemos la auditoría energética, una inspección de estudio y análisis de los flujos de energía con un edificio de proceso o sistema con el objeto de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio. Auditoría jurídica. La efectuada por un profesional de derecho con capacidad y experiencia que realiza la revisión, examen y evaluación de los resultados de una gestión específica o general de una institución o cuerpo, con el propósito de informar o dictar acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su eficiencia en su desempeño. La auditoría informática es un proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información guarda el activo empresarial. Además, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos. Auditoría web. Proceso cuya realización da lugar a un informe de las vulnerabilidades, riesgos, potenciales fallas de seguridad, análisis de rendimiento y tiempos de carga, eficiencia de códigos de una página web, entre otros. La auditoría medioambiental, cuantificación de los logros y la posición medioambiental de una organización. Auditoría social, es un proceso que una empresa u organización realiza con ánimo de presentar balance de su acción social y su comportamiento ético. Auditoría de seguridad de sistemas de información. Análisis y gestión de sistemas para identificar y posteriormente corregir las diversas vulnerabilidades que pudieran presentarse en una revisión exhaustiva de las estaciones de trabajo, redes de comunicaciones o servidores. Auditoría de innovación. Proceso de obtención de la información sobre la situación actual de la empresa frente a la innovación. Auditoría política. Revisión sistemática de los procesos y actividades orientadas ideológicamente de toma de decisiones de un grupo para la consecución de objetos en beneficio de todos y todas. Tenemos la auditoría electoral, la realizada a sistemas electorales de los diferentes países con sistema democrático y se realizan para darle confiabilidad y transparencia al sistema. Y por último, la auditoría de accesibilidad. Revisión de la accesibilidad de un sitio web por parte de un experto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marielis Maita y a continuación les hablaré sobre las normas de la auditoría. Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativas a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de este trabajo.
La auditoría contable tiene como objetivo constituir el marco de actuación en que deberá sujetarse el contador público, independiente que emita dictámenes. Las normas de auditoría de estados financieros se clasifican en normas personales, normas de ejecución de trabajo y normas de información. Las normas personales se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter profesional de la auditoría impone, un trabajo de este tipo. Dentro de estas normas existen cualidades que el auditor debe tener preadquiridas antes de poder asumir un trabajo profesional de auditoría y cualidades que debe mantener durante el desarrollo de toda su actividad profesional, como el entrenamiento técnico y capacidad profesional. El trabajo de auditoría, cuya finalidad es la de rendir una opinión profesional independiente, debe ser desempeñado por personas que, teniendo un título profesional legalmente expedido y reconocido, tengan entrenamiento técnico adecuado y capacidad profesional como auditores. También deben tener cuidado y diligencia profesionales. El auditor está obligado a ejercitar cuidados y diligencias razonables a la realización de su examen y en la preparación de su dictamen o informe. Deben ser independientes. Están obligados a mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. Las normas de ejecución del trabajo. Existen ciertos elementos que por su importancia deben ser cumplidos. Estos elementos básicos fundamentales en la ejecución de trabajo, que constituyen la especificación particular, por lo menos al mínimo indispensable, de la exigencia de cuidado y diligencia, son los que constituyen las normas denominadas de ejecución del trabajo. El trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente, y si se usan ayudantes, estos deben ser supervisados en forma apropiada. El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del control interno existente, que le sirvan de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él. Asimismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar procedimientos de auditoría. Mediante sus procedimientos de auditoría, el auditor debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera suministrar una base objetiva para su opinión. Por último, tenemos las normas de información. El resultado final del trabajo del auditor es un dictamen o informe. Mediante él pone en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y la opinión que se han formado a través de su examen. El dictamen o informe del autor es lo que va a reposar la confianza de los interesados de los estados financieros para prestarles fe a las declaraciones que ellos aparecen sobre la situación financiera y los resultados de operaciones de la empresa. Por último, es principalmente a través de este informe o dictamen que el público y el cliente se dan cuenta del trabajo del auditor, y en muchos casos es la única parte de dicho trabajo que queda a su alcance. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cledisma Ruiz y les vengo a hablar sobre la clasificación y los objetivos de la auditoría. El examen o verificación de los estados contables lo realiza un profesional competente mediante la aplicación de procedimientos de la auditoría, que se plasma en un documento que se llama Informe de Auditoría y donde se muestra la situación financiera de la empresa, el resultado de las operaciones y la conformidad de los principios contables aceptados. La empresa es algo más que la contabilidad. Se toman decisiones en la empresa que no aparecen en ella y son elementos que pueden afectar el recurso de la organización. La clasificación de la auditoría se puede considerar de la siguiente manera. Auditoría externa. Es realizada por organismos independientes de la organización con la finalidad de expresar una opinión de alguna actividad global, componente o una en específico. Auditoría interna. Es realizada por miembros de la organización auditada. Es una actividad de evaluación establecida dentro de una entidad, como un servicio a la entidad. Las funciones incluyen, entre otras cosas, examinar, evaluar y monitorear la idoneidad y efectividad de los sistemas contables e internos. Los objetivos son los siguientes: proporcionar a la dirección estados financieros certificados por una organización independiente y asesoramiento en materia de sistemas contables y financieros, suministrar información objetiva que sirva de base a las entidades de información y clasificación crediticia, servir de punto de partida en las negociaciones para la compra y venta de acciones de una empresa,
pues la información auditada garantiza mayor confiabilidad, reducir y controlar el riesgo de accidentes, fraudes y otras actuaciones anormales. Sirven de base objetiva para determinar el gravamen fiscal.